Noten que aquí los datos de esta tabla están reportados en porcentaje, el por ciento en peso. Lo más cómodo es trabajarlo a fracciones, porque está ligado con las cantidades que se están manejando acá en términos de fracciones. Entonces, aquí lo que hacemos es eso, simplemente estos datos los dividimos entre 100 y obtenemos el equivalente a la tabla. Esta tabla es equivalente a la de arriba, pues. Profe, ¿Alguna duda? profe, yo tengo una duda de uno de los problemas de la clase pasada. ¿Cuál duda es? Tengo la gráfica, hice todo el proceso, bueno, ¿De qué problema hablas? del problema 10.5. ¿El 5? Sí. A ver. Bueno, es que me atoré ya al final, hice Este. todo lo ¿cómo se llama? A ver, habla un poquito más alto. Déjame subir. Es que hice ya lo de los valores mínimos, de los reales, y yo saqué mi tablita de la línea de operación, pero ya no supe contra qué se graficaba. ¿Qué? No se ¿Contra qué se graficaba qué? Lo Es esta la figura. ¿Estás de acuerdo? Ajá, sí. Sí, ya tengo todo esto. Ok. En la parte de para calcular las etapas. Lo que les comentaba, una vez definido el punto delta R, este punto sirve de pivote para trazar una serie de líneas que llaman al azar o arbitrarias, que nos van a permitir establecer valores que no van a ser valores referidas a las líneas de unión, sino que son valores que están referidos, por ejemplo, en este punto que aquí estoy indicando, el E3, la sigo y encuentro el equivalente en la parte de lo que sería R3, por número nada más. Estos valores corresponden como valores no sé si, adyacentes. Es decir, si yo les comentaba la vez pasada que había una etapa la podemos concebir como el punto en el que estamos, déjenme ponerlo aquí, y vamos a poner aquí, yo tengo las flechas de entrada y salida. Aquí está la flecha que sale, y la otra que sale también va a ser esta que está aquí, para una puesta en contacto a contracorriente. Aquí lo tenemos. Y luego tenemos también las flechas en las que hay una adyacencia, digamos, de las corrientes. En este caso específico, lo voy a cambiar de color nada más para indicarlo. Aquí tenemos las corrientes que vienen y que entran a la etapa. ¿Sí? Y esta corriente la estamos refiriendo de esta manera. Entonces, esto que está aquí corresponde a una etapa, y si la etapa, que es lo que hemos estado manejando ahora en todas las partes de este tema, está en equilibrio, significa que este valor que sale de la etapa, puede ser la Y, está en equilibrio con la X, que es la corriente que abandona. Es decir,
Las dos corrientes que abandonan la etapa lo hacen en equilibrio si estamos hablando de una etapa ideal. O sea, esto es una definición que venimos arrastrando desde los cursos introductorios, las clases introductorias al tema. ¿Ok? Y estos valores que están aquí, de las flechas que están antes de la etapa, o sea, la parte de arriba, la parte de abajo, son valores que corresponden, vamos a decir, a las condiciones de operación de la columna en los alrededores, vamos a llamarle así, de la etapa. Pero no son corrientes que están en equilibrio, estas dos. Bueno, si lo trasladamos el concepto acá, si yo agarro una de las líneas cualquiera, estas líneas, la E2 está ¿cómo se llama? Vamos a decir, adyacente, la flecha roja que sube es igual a la flecha, está conviviendo, vamos a llamarlo así, con la flecha que está saliendo de esa etapa. O sea, no sé si lo estoy explicando bien. Es decir, este par de flechas que están acá o este par de flechas que están acá. Pero las que están unidas por línea de unión, las que sí respetan la línea de unión, por ejemplo, esta verde que está aquí, esta de aquí está en equilibrio con esta otra. Esa es la diferencia. Entonces, estos valores que están aquí referidos, que van desde el punto de alta R y atraviesan toda la etapa que estamos, toda la figura que estamos analizando, ¿sí? Este par de valores que están ligados por esta línea punteada roja son los que me permiten a mí establecer esta tabla que está aquí. Entonces yo arbitrariamente fijo punto 2, punto 02, punto 1, punto 2. Si te fijas, aquí está punto 02, que está por aquí. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. Y a esos valores de la concentración del soluto en el refinado le corresponden los respectivos valores de E1, E2, E3, E4, que son los que estoy ligando aquí con la tabla. Entonces, para punto 2, en el refinado, tengo yo punto 1 en el extracto. Así leo. Y esto me permite hacer esta gráfica. Esta gráfica correspondería a la línea de operación y esta gráfica correspondería a la línea de equilibrio. Y ya procedo a hacer el escalón para determinar el número de etapas. No sé si quedó claro. O sea, la gran diferencia entre una tabla, entre unas rayas y otras es esa. Si tú ligas este valor de aquí con la línea de unión, los valores en los extremos de la columna que se refiere al refinado y la gráfica que se refiere al extracto, está en equilibrio, pero no tienen un poco más gruesos para que se vea. Esta línea, por ejemplo, esta es una línea de unión, y nota cómo contrasta la línea de unión de arriba. Esta línea de unión está referida a esta zona de la línea de distribución de equilibrio, que está por debajo de la línea de 45 grados. ¿Ok? Y la otra que está aquí, que estoy poniendo aquí, corresponde a la parte superior con relación a la de 45 grados. Todas las pendientes se cambian, están ligadas con esto. ¿Sí lo ven? ¿Alguna otra duda o si persiste la duda? ¿No entendí bien cuál era la pregunta? Sí, era eso de cómo hacer la última gráfica. Estos puntos de aquí tú los escoges, ¿eh? Si tú quieres irte punto en 1, punto 1, punto 1, punto 05, ya depende de qué. Creo yo que agregarle al punto 05 daría un poquito más de certidumbre en la forma de la curva que correspondería a la línea de operación.
pero estaríamos encimando demasiado los puntos. Por eso yo me quedé con esto de punto uno, punto uno, punto. Pero y sí da de alguna manera la relación, que es una relación prácticamente recta, si se fijan. Es una recta más o menos. Yo creo que la correlación sería bastante alta. Punto 99, punto 99.5. Eso es lo que sería la correlación el ajuste. Es bastante aceptable, pues, para esta línea de operación, que coincide, pues, con los valores de la línea de operación que hemos estado planteando. Nada más que aquí la diferencia es que no estamos hablando de nada relacionado con ¿cómo se llama? Con libre absoluto o cantidades totales. Aquí es todo. ¿Sí? Bueno, regresamos al problema que estamos viendo. Entonces estamos viendo el 11. No, porque no se me pierda. Ah. Entonces este problema, insistiría yo, daría esta tabla, la transformamos esta tabla y hacemos la gráfica correspondiente. ¿Qué graficamos contra qué graficamos? Es esta maraña de líneas. Ahorita abstráiganse, olvídense de todas estas líneas y nada más veamos la línea que corresponde a la zona del refinado y la curva que corresponde a la zona del extracto. ¿Ok? Ya esta campana. Les comentaba la vez pasada que cuando invertimos el solvente y el metil isobutilcetona que usamos para la extracción, aun cuando los datos de equilibrio son los mismos, pero al graficarlos, esto tiende a cargarse hacia la izquierda y a como a bajarse la altura de la curva del refinado. Una pequeña diferencia, pero que sí, eventualmente pueden marcar diferencias relacionado con el análisis que estamos haciendo. Lo mismo va a pasar con esto. Si el metilisobutilcetona deja de ser el solvente original, madre, y lo usamos como extractor, la línea de distribución de equilibrio queda por abajo. O sea, son las consecuencias, pues, de tener un sistema o otro. Entonces, estas son las curvas que se tienen que hacer con relación a esto, a los datos de equilibrio. Primero la campana que está aquí y la otra es la curva de distribución de equilibrio. Procurando, como lo he dicho hasta el cansancio, que coincidan de alguna manera razonable las gráficas, ¿cómo se llaman? Las escalas, ¿no? De ambas figuras, para poder tener un poquito más de exactitud en las lecturas que hagamos. Entonces, ¿qué me pueden decir al respecto?
Vamos a ver. Tenemos es el matilis, ok. Este sería el refinado. Luego tendríamos el extracto. ¿Y esto por qué? Extracto. Soluto. Y esto me debe dar las dos gráficas. Úchale, ya me dicen. Vean que sí es fácil equivocarse con esto. Y esto de arriba. ¿Por qué me equivoqué? Algo está mal. Vamos a ver. Agrego. Tiene que ser la YB, ¿no? Y esta debe ser el absoluto. ¿No? ¿Qué pasa? Damos mal. Pues esta, ¿no? Pues esta XBC. Ah, te equivoqué a esta. Una pequeña diferencia nomás. Esta. Déjame. Sí se puede voltearla, se puede brincar esta. Sí, ¿verdad? Ahí está. Bueno, ahí estaba. Noten que de paso sirve que comento, ¿no? Que tenemos, que fácilmente se puede uno confundir con estas famosas relaciones de punto 1, y esto lo pasamos a punto 1. Y acá, para hacer la escala igual, lo tengo que pasar a 1. Lo dejo en punto 1. Bueno, ya tengo las dos. ¿Qué sigue? Lo que sigue es fijar las condiciones de alimentación. ¿Qué alimentamos? 35% en peso el ácido acético. ¿Sí? Ese es mi F. Pues yo trazo una recta, donde está aquí, que parta del 35%, y me voy de acá, y como se trata de un solvente puro, hasta ahí llego. $35, y esto, ahí está referida a la línea FS o FV. B. Ahora, ¿qué sigue? Pues vamos a hacer el balance. El balance, hablamos de la alimentación, el solvente, y esto va a ser igual al punto de mezclado. ¿Okay? Que a su vez es igual a, vamos a llamarle
Vamos a etiquetarlos como E1 porque tenemos una segunda parte del problema. Entonces, aquí FS sería FS1 y M sería M1. Por otro lado, el balance para el soluto sería FXF más S1 por YS, que es 0, y esto es igual a M1X M1. ¿Sí? ¿Qué información tenemos del problema? Tenemos nos dicen que estamos metiendo 100 kilogramos por minuto de cada uno, significa 100 kilogramos de alimentación y 100 kilogramos del solvente. ¿Sí? Entonces, digamos que para resolver el balance, yo sé que mi F es igual a 100 kilogramos por minuto. S es igual a 100 kilogramos por minuto. XF es igual a 0.35. YS, en tanto que el solvente es puro, 0. ¿Qué más falta? Entonces tenemos todo para calcular XM. Díganme cuánto es XM1. ¿Sí? M es igual a 200 y la otra es 100 por 0.35 igual a 200 por XM1. Por lo tanto, XM1 es igual a ¿cuánto? A 35 entre 200, ¿no? Desapunto 17.5. ¿Están siguiendo? Pues hagan un esfuerzo por comunicarse, por favor, porque si yo me siento como que estoy hablando a lo mejor todos están en el café platicando y yo aquí como loco, hablando solo. 6.17, profesor. Bueno, vaya, 17.5. ¿Qué más sigue? A ver, platicadito. Tenemos que ubicar el punto XM1 en la línea FB, ¿no? En la línea FD tenemos que ubicar punto 75. Perfecto. Entonces, punto 75 va a estar referido a un punto donde yo voy a tener ahí, podría ser más o menos. Eso sería XM1. Noten que hemos estado viendo algunos problemas de la clase pasada donde platicábamos de las cantidades, la mínima cantidad de solvente, etcétera. Y en ese caso, pues era necesario recurrir a las líneas de unión que se asociaran con el punto de alimentación. En este caso, tenemos todo para encontrar el punto XM1. Entonces ya tenemos el punto XM1. ¿Qué sigue? Aquí faltó un dato
que es el XNP de la última etapa, y este valor nos están diciendo que tiene que ser 5% en peso. Entonces quiere decir que la XNP es igual a 0.05. ¿Ok? Entonces de ahí, ¿qué tenemos? ¿Qué sigue? Sería proponer un punto de refinado y relacionarlo con la gráfica de la derecha, que no me acuerdo cuánto. No tienes que proponer nada, tienes un dato. Entonces Ese sería con el unir punto 0.5. con el punto XM1 que acabamos de calcular para sacar 1, ¿no? O el 1. Por eso te quiero que me platiquen para irme dando cuenta cómo vamos. Tú tienes que trazar una recta que parte de 0.05, pasa por el valor de XM1 y ves en qué punto tocamos la línea que corresponde al extracto. ¿Sí lo ves? Sí. Profundo, entonces, cuando se hace eso, se parte desde la línea de equilibrio de 0.05. No, es que tu valor, este es el que te está dando la pauta con relación a cuál es el refinado final que vas a tener. O sea, te están diciendo que el refinado va a tener un 5% en peso de solvente. Vas a disminuirlo de 0.35 a 0.05. Entonces, para ligar, aquí el punto es, a este valor de 0.05, ¿qué valor del extracto le corresponde? Pues es el que estamos ubicando aquí con esta manera de operar. No sé si lo ven. Entonces yo con esto sí, yo defino que este es mi punto de 1, que corresponde a las condiciones de operación de esta parte del problema. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Ok? Esta E1 tiene un valor, de aquí sacamos el valor que corresponde a Y1, a Y1. Más o menos, ¿cuánto les gusta que sea? 0.024, 0.24, 0.23, no sé. Entonces, 0.24, les propongo el 0.24, pero puede ser 0.23.5, no sé, ahí sí, desgraciadamente no se puede hacer más análisis al respecto. Entonces, pero la pregunta del problema es determina el número de etapas necesarias para realizar la separación si la composición final es de 5% en peso. ¿Cómo procedo a determinar el número de etapas? No confundir con la operación que veíamos la vez pasada relacionado con
la puesta en contacto a corriente cruzada. O sea que las etapas, el refinado va pasando por diferentes etapas y lo estamos poniendo en contacto con solvente. En este caso, las dos corrientes están dentro del equipo. Entonces, ahí la pregunta es, ¿cuántas etapas se requieren para alcanzar el grado de separación que tenemos? Esto que está aquí representado, en esta ahorita así como está, nos está dando las condiciones finales del sistema. Entonces, tenemos que encontrar, en el caso de las puesta en contacto a contracorriente, o si fuera el caso de corriente paralela en multietapas continua, tenemos que trazar una recta que parte de la alimentación toca el punto E1 y la prolongamos lo que sea necesario para que se cruce con la otra recta que vamos a trazar desde punto 0,5 punto 0,5 pasando por el solvente. Si ustedes recuerdan, pasamos de aquí y nos Chile. Ya les exageré. A ver, esta de aquí la voy a seguir jalando para... Vamos a ponerlo por aquí. Y la otra recta viene... Déjenme a checar esto. Voy a tener aquí la raya. Voy a pasar de punto 5, paso por el solvente 0, absoluto. Y ubico el punto de cruce de las dos líneas. Ahí más o menos, ¿no? Vamos a ver si se deja. Ahí está más o menos. Ahora, este punto de cruce que está aquí, no es delta RM, no confundir, es un delta R, un punto de diferencia. ¿Por qué? Porque estamos poniendo todas las condiciones para establecer eso. ¿Sí? Nada más no confundan. Cuando hablamos del mínimo, tenemos que coincidir con la línea de operación, recuerden. Perdón, con la línea de unión. Entonces, este es mi delta R que yo utilizo para hacer el análisis ¿por qué no se deja? Ahí está. Ahí está. Entonces, ahí tenemos ya nuestro sistema. La pregunta es, ¿qué sigue? Ya, esto es parte del desglose de lo que estamos planteando aquí. Si se fijan, esta línea que está aquí, que me definió M1, aquí le llamé MA y MB por los incisos A y B, pero es el M1 con la E1, trazo la recta que viene hasta acá, ¿sí? Y luego, ¿qué hago? Puedo ya tener dos caminos, ¿no? Para ponerle más emoción al asunto. Puedo hacer lo que comentábamos del ejemplo ese anterior y puedo trazar aquí líneas entre punto 3, punto 25, punto 2, punto 15, punto 10, punto 05. ¿Sí? Serían 1, 2, 3, 4, 5
con los extremos. Y haría una tablita donde yo asociara los valores en X con los valores que yo con los que estoy obteniendo ¿cómo se llama? El valor del soluto en el extracto. Y eso me va a permitir a mí ya tener una gráfica en la que asocio la línea de operación con la línea de equilibrio. ¿Cuál es el otro camino que puedo seguir? Entonces, si alguien lo quiere ir haciendo, háganlo adelante, por favor. Para irle avanzando. El otro camino sería utilizar estos valores para encontrar las líneas de unión. O sea, ¿qué tendría aquí yo? La línea de unión que parte de E1 quedó por arriba, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Y esa línea de unión, bueno, voy a trazar otra recta. Y luego trazamos la otra recta para ir hasta el punto del refinado. Y esto sería la línea de unión que me daría la R1 con relación a E1. ¿De acuerdo? Entonces, noten que aquí estoy siguiendo este camino. La aumento y la voy a pasar punteada para distinguirla de las otras. Esto de acá igual. Aumento el grosor y luego la punteada. Y ahí tengo. Y esta línea que voy a trazar ahorita va a ser la línea de unión. Este punto con este punto de aquí, que es la bronca ponerlas, de irlas etiquetando. Las etiquetas se ponen hasta el final. Ahí. Y esta sería mi línea de unión. ¿Qué sigue ahí? A ver, díganme, jóvenes. Aquí estaría, esto sería R1, ¿no? Que es la línea que corresponde al R1. R1 de aquí, formato, contorno y sin relleno. Y esto sería R1. Aquí estaríamos hablando de R1 y acá estamos hablando de E1. Entonces, jóvenes, ¿qué sigue? Por ese caso sería ahora unir R1 con nuestro flujo, bueno, con el punto S, ¿no? No. Y otra, ¿no? No, a ver. R1 se va hasta el punto delta R. Ahorita vamos a ver por qué. R1, yo voy a trazar una recta. Chihuahua. Esto es bien sensible el ratón este.
la recta que parte de R1 y me voy hasta el punto delta R. Vamos a pensar que es ese. El que haya coincidido con el cruce aquí no lo peleen, ¿eh? Y este punto R1, fíjense, está conviviendo con R2. ¿Dónde está mi etapa? ¿Ya la borré? No creo. ¿Dónde quedó? Pues estaba en otro problema. Se sumó. Bueno, todo fuera como eso. Noten, volvemos al caso de la etapa. ¿Sí? Vamos a pensar que estoy en la etapa, esta es mi etapa 1. Hashtag 1. ¿Qué voy a tener como líneas de entrada y salida a la etapa? Aquí es donde tendría yo más práctico el pizarrón que esto Excel, pero en fin, falta más experiencia con esta cosa. De ahí tenemos, fíjense, y aquí está la etapa. Por la numeración, este valor, ¿qué sería? ¿Están de acuerdo que sería E2? Pensando que aquí tenemos la etapa 2. Y este valor de acá sería R1, porque está abandonando la etapa 1, con sus respectivas composiciones. ¿Sí lo ven? Es lo que yo acabo de representar aquí, con esta raya que viene aquí. Este punto de partida R1 me permite encontrar el equivalente al punto E2, a la composición E2. Y para eso me apoyo en este punto de diferencia. Y a este punto E2 le voy a encontrar su línea de unión para que yo encuentre el valor correspondiente a la E1. Y si estoy en la etapa 2, el valor de la R2 con la etapa E2, y así nos vamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Si este es el punto E2, que está aquí, ¿de acuerdo? ¿Están de acuerdo que este es el punto E2? Este es el punto E2. Y este punto E2, déjenme ponerlo más visible. Ahí está el punto E2, bajo. El problema es la línea esta de equilibrio que queda muy pegada a la de 45, pero ni modo. Ahí está. Y ahí trazo la recta que va a ir desde la línea de 45 grados y trazo y me voy hasta acá. ¿Sí? Más o menos. Y aquí me quedo con el grosor y luego saco la punteada, nada más para distinguirla. Y esto me va a generar los dos puntos que corresponden a la línea de unión. La línea de unión va a partir de punto 1 y va a terminar en el supuesto 2. Esa es la línea E2. Ahí la tienen. Entonces ya tenemos E1, E2, tenemos R2. Volvemos a hacer la misma historia. Trazamos una recta que parte de R2 hasta el punto de diferencia
y eso me va a permitir ubicar el valor de E3. Y con este valor de E3 prácticamente voy a encontrar el valor correspondiente a la otra, la línea de unión que corresponde. Entonces, en principio, las líneas que abandonan el tren de etapas, que salen, lo que entra y sale, déjenme ver si lo puedo ver rápidamente aquí, en la parte de teoría. Aquí está. La corriente que entra aquí, esta corriente que entra aquí, va a estar, perdón, la corriente que sale aquí, E1, está en equilibrio con la corriente que sale de la etapa NP. Eso es lo que lo quiere poner. O sea, y entra una corriente NP más 1 y sale y entra por el otro lado una corriente F con la composición X0, digamos, o X0. Pero las corrientes que salen del tren de etapas que están conectadas lo hacen en equilibrio, estas dos que están aquí. Estas que están aquí son las que estamos ahorita ubicando. Si se fijan, E2 con R1, R2 con E3, etcétera, ¿sí? Considerando las corrientes que están en la zona intermedia entre las etapas que están poniéndose en contacto y que salen en equilibrio. O sea, a su vez, esta línea que sale de la etapa 1 está en equilibrio con R1. Esta que sale de la etapa 2 está en equilibrio con esta 2, R2 con E2, y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que estamos representando gráficamente. ¿Está claro? ¿Hay dudas? Encuentre la línea de unión de esta que está aquí. Pues aquí el problema va a ser que ya se queda muy, muy pegada. Esta de aquí tendríamos que proceder de la misma manera, pero ya estamos casi inventando, más o menos, cómo quedaría. Más o menos está ahí. A ver, ahora sí déjenme amplificar esta cosa. Ahí, pero no. La verdad que la línea que voy a sacar ahorita va a ser ya más de imaginación que otra cosa. ¿Les gusta aquí? Queda un poquito por abajo de la línea del punto 0.5. De modo, quedan ahí más o menos encimadas. Y aquí trazo una tercera línea de unión que iría de acá, de este punto, a este otro punto, que está aquí. Esta. Eso sería, digamos, lo que acabo de construir aquí es lo que estábamos manejando acá. En esto. Aquí con esta, si se fijan. Ahora bien, ¿qué pasa si yo duplico la cantidad de solvente?
sea, el siguiente problema, bueno, antes de verlo el segundo, lo del solvente, hagan como ejercicio, yo lo voy a hacer nada más por curiosidad, pero se supone que esto que acabamos de hacer aquí sería equivalente a lo que les platicaba yo con relación al problema 10.5. Es decir, esta familia de rectas que yo arbitrar, como ya tengo definido mi delta R, trazo rectas y asocio valores en el refinado con los valores en el extracto. Y vuelvo a repetir, no están estas cantidades en equilibrio, son las en las que las flechas están a la misma altura. Pero yo me sirve para establecer una tablita de estas, y al hacer este análisis debe darme alrededor de de 2 o 3 etapas, que son las que acabamos de ver ahorita. Y ya se me movió esto. Por el ajuste. ¿Está claro? Entonces el siguiente paso ¿dónde están? Acá ejemplos. El siguiente sería ese. O sea, es decir, que ustedes tracen N rectas, bueno, no N, sino pongan punto 3, punto 25, punto 3, punto 2, punto 1, para que no lo atasquen de recta. O pueden inclusive borrar todo esto de las líneas de unión y todo el rollo, y nada más quedarse con las líneas, la F, B, ¿sí? Y luego después, como ya conocen ustedes, no, bueno, primero ya hacen las rectas que les estoy comentando, hacen la tabla y grafican los datos de equilibrio y los datos de la línea de operación para ver cuántas etapas les da. ¿Sí? Ese es el otro camino. La siguiente parte del problema, estaríamos nosotros considerando las mismas condiciones de aquí. Estas condiciones se van a repetir para la segunda parte, nada más que ahora el solvente es de 200 kilogramos por minuto. Partimos de la misma composición de 35, la misma característica, y queremos llegar al mismo valor final. ¿Cuál es el valor que corresponde a XM2? A ver, díganme. XM2. ¿Igual a cuánto? A mí me dio de 0.1166. Ok. Estoy de acuerdo. Punto 11, ¿no? Sí, 1166. 11.70. O puede ser inclusive 11.12. Y eso lo ubico, entonces ahora, ¿cómo lo voy a hacer aquí? Entonces yo voy a encontrar un valor de punto 11 y voy a ubicar el punto con la línea sobre es la misma línea, nada más que ahora va a ser punto 11. Voy a ponerlo aquí. Déjenme a ver si me deja esta cosa. Para no moverlo tanto. No, estoy mal. Ya me equivoqué. Bórrate la bolita. Voy a ponerlo más o menos por aquí, ¿no? No todos. O sea, noten que estamos tomando la misma línea FB, porque es la condiciones, el duplicar la cantidad de solvente no mueve esto, ¿no? Esta línea es una línea de referencia que une el punto de la alimentación con el del solvente, con la calidad del solvente que tenemos. Pero esto sería mi XM2.
Esto me permitiría establecer una línea que uniera la condición final, pero ahora voy a pasar por este valor. ¿Ok? Y ahora trazo una recta. El problema va a ser ese, que estamos aquí ya encimando mucho. Pero en fin, pónganse nada más claros. Tú voy a trazar una recta que pase por este punto y voy a cruzarme con delta R y va a estar más próximo a la línea. Ahí lo pongo. Si se fijan, esta línea de aquí, roja que está aquí, que acabo de poner, es equivalente a la que estamos manejando acá con relación a esto. O sea, el XM1 me permitió establecer E1. El XM2 me permitió establecer la siguiente valor del soluto en el extracto, pero a las condiciones en las que dupliqué la cantidad de solvente. ¿Y en qué se traduce eso? Pues se traduce en que me acerco en mi punto de diferencia más al solvente que yo estoy utilizando. Entonces esto sería delta R1 y esto de acá sería delta R2. O B, como lo que puse yo ahí en el de R2. Le quito la contorno, lo divido, lo paso como, y eso se me haría, y bueno, te agrega, ahí tendríamos entonces la delta, y eso sería mi delta R2. Delta R1, delta R2, vean la diferencia en la localización del punto de diferencia, considerando la duplicidad, el haber duplicado la cantidad de solvente que estamos utilizando. Comentarios, jóvenes, preguntas, dudas. Ya como lo estuvimos haciendo ahorita, pues es el equivalente a la maraña esta que está aquí. Es la misma. Si se fijan, encontré está la misma. Aquí el punto de diferencia B con respecto al punto de diferencia A, que es el 1 y el 2 que acabamos de analizar en la duplicada que dimos. Nuestros balances nos permiten, como tengo toda la información, me permiten encontrar esto. Ahora, ¿qué requiero yo para establecer las mínimas, la delta mínima? Pues y pues la otra condición es, a partir de esto, encontrar la línea de unión, trazar otra recta, pues ya utilizando este punto y ver cuántas etapas, a lo mejor se acortan las etapas. ¿Ok? Y la otra, seguimos con el mismo comentario, tomando como referencia el punto de diferencia, trazamos nuestras rectas, así, a una escala arbitraria que nosotros definamos, hacemos nuestra tabla y graficamos la línea de operación, la línea de equilibrio, y deben de darse más o menos valores equivalentes. ¿Lo terminaron?
Entonces, jóvenes, ¿no hay dudas? No confundir con este análisis que se hace cuando tenemos la puesta en contacto corriente cruzada. Acuérdense que el extracto no interviene más que una vez, sale pues de la primera etapa o de la segunda etapa, pero el que va continuamente poniéndose en contacto con solvente y características que pudieran ser diferentes es el residuo. Entonces, el refinado, pues, entonces aquí procedemos de esta manera. Entonces, tenemos aquí nuestra línea de unión que pasa por M1, que la pudimos definir por los datos que nos dan, considerando la F y la B, o la S, y con la línea de unión, o sea, decimos que lo que sale aquí está en equilibrio con lo que está acá, con el extracto, y es lo que estamos diciendo con esta línea verde que pasa por M1, o sea, E1 aquí está en equilibrio con R1, y este punto de referencia me sirve aquí sí para ligarlo con el solvente, porque hagan de cuenta que es otra situación. O sea, esto corresponde a una situación, y ya el extracto que sale de aquí ya ni se entera de qué va a pasar para acá. Y el refinado que sale de esta etapa, lo volvemos a introducir, lo ponemos otra vez en contacto con un solvente que puede o no puede tener las mismas características, el mismo flujo, eso ya depende de las condiciones de operación del proceso. Pero lo que sí tenemos es que el R1 que sale de aquí es el que se pone en contacto con la siguiente etapa para obtener un refinado R2 con una composición X2. Y esto me permite evaluar otro punto M2 que me sirve de referencia para establecer la línea de unión correspondiente. ¿Sí está claro? Y de esa manera yo puedo establecer por los dos valores correspondientes a. Y no he insistido en esa parte, pero recuerden que la parte derecha del balance global, M1 igual a E1 más R1, ese me permite ya estableciendo los valores que estamos planteando a partir de la M y de la XM, y los valores que encontremos en la gráfica, podemos calcular E1 y R1, o E2 y R2. La gran diferencia en el análisis que estamos planteando aquí es que estas líneas las estamos ligando con el solvente. Y ahí no tenemos una línea de diferencia porque estas corrientes son ajenas, no están dentro del equipo, como sucede cuando tenemos las etapas, multietapas, que están puestas en contacto en un solo equipo, con diferentes etapas. ¿No hay dudas de esto? Profe, ¿podría volver a explicar cómo sacar las etapas? ¿Dónde? ¿En este ejemplo? No, con el otro. ¿En el otro? Sí, por favor. A ver. De esa gráfica que está ahí. Esta que está aquí. La de arriba, la de arriba. ¿Cuál de arriba? Donde tiene graficada ya las etapas. ¿Dónde están? Esto que estamos aquí planteando. ¿Esta? Esa, ajá. Ajá. ¿Cuál es la duda concreta? ¿Cómo sacar las etapas, pero suponiendo los valores que nos había dicho? O sea, ya no hay duda respecto a cómo trabajar y establecer esta delta R. No, eso ya está claro. Sí. Bueno, pues acuérdate que ya tenemos nosotros la forma de evaluar este valor. Pero yo lo que digo es que, imaginen que no tenemos esto
y vamos a ver un procedimiento, es trazar rectas que parten del punto delta R y tomamos como referencia la escala de la ordenada. Yo me muevo entre punto 5, aquí en este caso específico, entre punto 5 y punto 0,5, algo así. Entonces yo divido, yo tomo como referencia punto 5, que está la punteada que está aquí, esa fue una raya que yo con una regla o con el Excel la trazo directamente, ¿sí? Me voy al punto 4, trazo otra recta que está aquí. Punto 3, punto 2, punto 1. Siempre parto del mismo punto, delta R, y veo yo mis rectas cómo atraviesan todo el dibujo. El paso que sigue es asociar este valor de punto 5 aquí, que le corresponde como valor del valor en el extracto, de la cantidad absoluta en el extracto. Pero nota que este valor no es un valor de equilibrio, no está ligado con una línea de unión. Eso es lo que quiero remarcar. A este valor de punto 4, aquí se ve más claro, le corresponde este valor que corresponde al siguiente valor del soluto en el extracto, a estas condiciones. Para punto 3, veo dónde cruzo con la línea con la curva de distribución en la parte del extracto. Y estos pares de valores son los que traduzco aquí. Por ejemplo, para punto 1, para punto 2, voy a encontrar punto 1. Para punto 2, la línea de aquí me va a cruzar aproximadamente en punto 1. Para punto, ¿qué te gusta? Punto 4, que está aquí, trazo y me va a quedar más o menos en punto 25 o punto 24. Es la manera como procedo. Entonces, ya que establezco esta tabla en los rangos extremos que yo tengo, que yo conozco, o sea, la cantidad que estoy entrando al sistema, a la columna de varias etapas, y la cantidad de soluto que debe tener la corriente que sale de la etapa, de toda la columna, yo con esta tabla genero esta línea que es la línea de operación, la negra. Esto está graficado aquí. Porque ahí está. Estos son los valores de la tabla. Y estos valores son los valores directamente de lo que está en la tabla, que es YC contra XC. Y entonces lo que sigue es establecer un análisis considerando, aquí por ejemplo, ya se me movió todo por el ajuste que hizo de la... Pero voy a ponerlo ahí. Pero ya, entonces partiendo también nuevamente de la parte superior de la columna, yo trazo mis rectas que van a ir en esta dirección. Y esto ya abajo, nada más voy a poner 2 para no hacer todo el escalón, pero aquí esta es la manera de proceder para establecer el número de etapas. Te sigues acá y ves cuántos triangulitos estableces. ¿Sí está claro? Y eso es lo que les digo yo con el otro problema que acabamos de analizar. El problema que acabamos de analizar aquí, un camino fue seguir con la línea de unión, pero el otro camino es, no lo encima porque no van a ver nada. Pero agarran otra vez las dos curvas limpias, definen su punto delta R1 o el delta R2, con lo que sea más cómodo, y hagan eso, el mismo ejercicio que estamos ahorita platicando. Es decir, plantear esta N, todas estas líneas punteadas rojas, para que generen una tabla. ¿Sí? Es lo que no hicimos, lo que ya no hizo ahorita. Entonces, hacen eso, generan la tabla y grafican y van a encontrar
que más o menos les va a dar el mismo número de etapas. ¿Sí quedó? Sí, profesor. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Bueno, jóvenes, si no hay nada, no hay más que agregar, yo aquí le dejo. Hasta aquí sería el tema de la puesta en contacto a contracorriente de N etapas, multietapas, un equipo multietapas, con todo lo que hemos estado analizando, ¿no? Desde una carga, así como el primer problema que vimos, o sea, una carga con tales características, encontrar las cantidades correspondientes con los con los valores de equilibrio que se alcanzan. Después vimos una sola etapa en la que ponemos en contacto los dos líquidos y vemos que da como resultado en cuanto a la línea de operación, los valores de equilibrio. Después vimos lo que acabamos de analizar de puesta en contacto a corriente cruzada. Y ya la más amplia, que genera todo el análisis, es la que estuvimos viendo de multietapas puestas en contacto a contracorriente en forma continua. Y en este caso, ya sea que den todos los valores y nada más ubicar el punto delta R para hacer el análisis del número de etapas y las composiciones correspondientes a estas partes de las etapas, o calcular el delta R mínima para encontrar el valor de XM mínima, ¿sí? Y eso a partir de relacionar la línea que parte de F con la línea de unión correspondiente. Las inclinaciones de la línea de operación, de la línea de equilibrio, por ejemplo, en este caso se ven más o menos paralelas, pero no es una regla. Ojo. Puede haber casos donde, por ejemplo, aquí sí está ligeramente más inclinada. Va a depender por ejemplo, aquí estas irregularidades de la curva se ven reflejadas de alguna manera en la zona, ¿no? Esta pendiente, por ejemplo, de la línea de unión, se ubica en esta etapa de la curva de distribución de equilibrio. Y noten que aquí es el metil y subutilcetano el que se está utilizando como extractor. Y el agua es la que contiene al ácido acético. Entonces, vean que la línea de distribución de equilibrio bajó. Se quedó por abajo de la de 45 grados. Esas son las situaciones que ¿cómo se llama? Es importante que entiendan o que ubiquen, pues, Ahora, si ustedes quieren ver cómo graficar estas líneas de unión aquí, estas líneas de unión ya sea que estén asociadas con esto, o agarren pares de valores, por ejemplo, en este caso, el componente C con el componente aquí es el extracto que se está utilizando, y acá el componente C con el extracto mismo, en el caso del metilsubutilcetona, para que puedan, cada una de este par de valores que están aquí, estos valores en cada renglón, definen una línea de unión. También es eso. Pero como les comento ahorita, ya resumiendo, el problema es que no necesariamente la línea de unión que yo grafique con estos valores van a coincidir con las líneas de unión que yo estoy obteniendo, que me interesan a mí para establecer los criterios que estamos utilizando del análisis. O sea, encontrar la línea de unión que atraviesa este punto M. No necesariamente el utilizar los valores de la tabla me van a garantizar los valores de la pendiente de la línea de unión que atraviesa el punto M. Por eso es que es necesario apoyarse en estas curvas de distribución.
En fin. Bueno, jóvenes, pues nos vemos el viernes para hacer el tercer parcial. El tema es extracción. Y no sé, ya vieron si está ya debe estar publicitado el examen, ¿no? Yo voy a meter ahorita a verlo. ¿Alguien sabe ya de una vez? ¿Cómo está programado el examen final? Bueno, yo lo veo y se los comento el viernes. No les extrañe que si la semana que entra, todavía tenemos la semana que entra, martes y miércoles, que va a ser un repaso general del curso, algunos aspectos que considere que sean importantes. Y el examen, pues si el trimestre termina el jueves, pues no dudo y empiece o el miércoles, no sé, que no dudo que empiecen los exámenes al día siguiente, para que no se confíen. El trimestre termina exactamente, ahorita les digo, termina el día 19 de mayo, que es jueves. Entonces, viernes se supone que empiezan los exámenes, evaluaciones globales. Entonces, vamos a ver. Déjenme ver. Voy a salir de aquí. Déjenme ver rápidamente. Ya debe estar programado el examen. No lo voy a dejar así. Está. Carga académica. Muchas evaluaciones asignadas. Estamos en el 22, sí, ¿no? Global. 23 de mayo, jóvenes. Proceso de separación 1, 23 de mayo. Y ya la semana que entra nos ponemos de acuerdo en la hora. Yo no sé, ahí sí, no sé, sería cuestión de, si no puede otro horario, podemos dejar el horario con el que hemos estado trabajando. Pero si podemos hacerlo temprano en la mañana, mejor, ¿eh? 23 de mayo es lunes. O sea que si el 19 terminan las clases, el día lunes 23 tendríamos la evaluación global. Yo tendría esa semana para entregar calificaciones y salimos de vacaciones. Bueno, ya están al tanto. 23 de mayo, ya falta nada más que nos pongamos de acuerdo con el, ¿cómo se llama? Con la hora, para que le vayan pensando. Se supone que podría ser la misma horario el lunes, que tenemos de 12 en adelante. Esa puede ser una opción. La otra opción puede ser que nos pongamos de acuerdo y lo ponemos más temprano, pero sin descobijar a los que van a presentar el examen. También tengo que ver eso, es decir, con el parcial, hacer el parcial del viernes, el lunes o miércoles, probablemente el miércoles les dé quienes exentan la materia y quienes evalúan al final, para que ya esté todo aclarado. ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿No? No, profesor. Bueno, entonces nos vemos el viernes a las 3 de la tarde. Los que traigan la laptop, pues la llevan, trabajen con ella, o, insisto, papel milimétrico, procuran
la diferencia un poco de lo que pasó con la absorción, sí les voy a pedir que trabajen todos en el examen, pues si no tiene sentido el examen presencial, y me entregan lo que hayan hecho de la prueba, pues, o sea, de la solución del problema, aunque no estén los dibujos bien, pero sí los datos, porque los van a obtener, vamos a pensar que lo estén trabajando en el Excel. Y la idea es que me manden ya el Excel, pero me manden me den la constancia del examen. Hubo algunos de ustedes que me mandaron nada más el archivo de Excel. Entonces, yo digo, sí, eso es el equivalente a un examen virtual. Entonces, no, yo lo que quiero es que sea presencial. Entonces, van con su laptop o la herramienta que ustedes consideren para el papel milimétrico, hacen el examen, me lo entregan. Y si quieren reforzar lo que me mandaron con el archivo de Excel, perfecto. Pero la condición, me entregan el examen el día del examen. ¿Está claro? Sí, está bien. Bueno, jóvenes, nos vemos, los dejo. Se cuidan. Gracias, hasta luego. Hasta luego.